Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nuevamente nos da para estar haciendo este otro video. Este es el pastor Manuel Solís, por la gracia del Señor. Estamos en esta ocasión porque quería yo contestar cierto argumento de los católicos cuando se les enfrentan con un argumento o un debate. Si usted le dice a un católico, ¿dónde está en la Biblia que María es la reina de los cielos? ¿O dónde está ese purgatorio? ¿Dónde está en las escrituras? Si usted le dice eso, ellos por la mayoría le contestarán, no todo está en la Biblia. O lo acusarán a uno de ser de esas personas que defienden la sola escritura, ¿verdad? Entonces ellos le contestarán de esa forma. No todo está en la Biblia, no todo está en la Biblia. Pero para eso ellos usan 1 de Timoteo 3:15, donde dice que dice Pablo, le dice a Timoteo, para que si tardo, le dice de la siguiente manera, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora ellos dicen que es la iglesia, la columna y baluarte de la verdad, no la escritura, no la palabra de Dios. O sea que la fe no se debería basar a la Biblia, sino a la iglesia. En otras palabras, la tradición católica romana. Y ellos dicen que no todo está en la Biblia. Ahora bien, si analizamos ese texto, este pasaje no refuta la sola escritura. Eso ellos lo defienden con filo de espada, a gruñones y con todo lo que pueden, porque ellos le han enseñado a decir que no todo está en la Biblia. De hecho, ese texto que ellos usan apoya la sola escritura. La sola escritura es la posición de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son la autoridad final en todos los temas que tratan de la fe cristiana y los concilios y la tradición. Aún la llamada sagrada tradición de la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas están sometidas a las Escrituras. Ahora bien, Pablo dice que él está escribiendo para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Oiga bien, Pablo le está escribiendo a Timoteo para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Los católicos romanos y los ortodoxos dirán que la iglesia de ellos es la columna y apoya de la verdad, ¿verdad? Ellos dirán que ellos son el apoyo de la verdad. Ellos dirán que ellos son la columna, que ellos son los que prácticamente mandan. No es la palabra de Dios. Sin embargo, hay una cosa muy importante, hay una verdad exactamente ahí en ese texto, en 1 de Timoteo 3:15. Hay una verdad exactamente ahí donde dice que usted puede notar, donde Pablo dice y está reclamando la autoridad a sus propios escritos. Pablo le está reclamando la autoridad a sus propios escritos. Él les está escribiendo a ellos, a Timoteo y a toda la iglesia que él pastoreaba en Éfeso. Le está escribiendo y le está diciendo a través de la escritura que ella debería ser el estándar de dónde o cómo conducirse en la casa de Dios. Que es la escritura es excelente y es lo que debe la iglesia someterse. La iglesia debería someterse a la escritura. Para que uno venga a decir que el solo escritura, eso es solo escritura, ustedes son sola escritura y ustedes piensan que todo está en la Biblia, pues es una persona que quizás no ha creído en la palabra de Dios.
Si leemos bien, 1 Timoteo 3, si leemos desde el 14 y leemos su contexto, dice de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo 3, 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y el 15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, si un seguidor del romanismo, de la Iglesia Católica Apostólica Romana o de la ortodoxa, quiere recurrir a estos versículos para rechazar la sola escritura, que es lo que ellos hacen, entonces esa misma persona se está poniendo prácticamente la soga al cuello, debido a que Pablo mismo dice que su escrito, el cual es escritura, es lo que la iglesia debe someterse, es a lo que la iglesia debe estar sujeto. Pablo mismo dice en el escrito que él envió que esa escritura dice que la palabra de Dios es lo que la iglesia debe someterse, ¿verdad? Ahora, basados a esta declaración de Pablo en estos versículos, vemos que su carta es para decirle a la iglesia cómo conducirse y cómo comportarse en la casa de Dios. En otras palabras, es la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia que tiene que sujetarse a la escritura, la palabra de Dios. Pablo le estaba diciendo a la iglesia cómo conducirse y cómo comportarse. Es la iglesia que debe someterse a la escritura. No es la escritura quien debe someterse a la iglesia. Es la iglesia que tiene que vivir bajo el mandamiento de la escritura, bajo el mandamiento de la Biblia. No es la tradición la que comunica o enseña la palabra de Dios, es más bien la palabra de Dios la que comunica y enseña la fe cristiana. No es la iglesia, es la palabra de Dios. O sea que esto de solo escritura, Pablo mismo lo rechaza. Sin embargo, aunque Pablo mismo lo rechaza y que es escritura lo que él escribió, los romanos o los romanistas, los católicos apostólicos romanos, siempre seguirán en su creencia porque se les ha enseñado una cosa y eso se les ha metido en la cabeza. Pero espero que si hay un católico viendo, espero que por favor, en el nombre del Señor, pueda abrir los ojos y salir de su engaño. Que el Señor te bendiga.